Qué feliz estoy que te has conectado nuevamente con nosotros en este segundo turno. Como bien sabes, no estamos teniendo reuniones presenciales en la iglesia Casa de Mi Gloria. Lo estamos haciendo todo a través de la transmisión en vivo. Y para mí es de gran bendición poder saludarte, poder compartir contigo aún a través de este medio, y estoy feliz de que nos acompañas. Quiero el día de hoy compartir algo que voy a terminar en nuestro tercer turno. Hoy voy a hablar la primera parte de este mensaje y voy a concluirlo en el tercer turno. Entonces necesitarás conocer lo que digo ahorita y lo que diré más adelante el día de hoy. Quiero por unos breves momentos hablarte de cómo debemos de reaccionar nosotros los cristianos durante una pandemia global como lo del coronavirus. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo reaccionamos como cristianos? Yo creo que hay muchas dudas, muchas preguntas, muchas inquietudes en cuanto a esto. Nosotros, el pueblo de Dios, obviamente, como bien sabemos y entendemos, tenemos una forma de vivir, una forma de creer en fe, pero ¿cómo reaccionamos ante las cosas que están sucediendo? Además de la enfermedad que produce este coronavirus, también tiene efectos secundarios en la sociedad. Obviamente no es para minimizar la enfermedad que personas adquieren o aún en muchos casos las personas que han perdido su vida y las familias que han perdido seres queridos. Pero también hay efectos secundarios en la sociedad, y lo estamos viendo ahorita alrededor del mundo en muchas de las naciones donde se está afectando la economía terriblemente. Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Cuál es nuestra postura ante esto? Y cómo un cristiano que cree en Dios, que tiene su fe arraigada en el Señor, ¿cómo reacciona ante esto? Bueno, quiero hablarle de 5 cosas. Y voy a mencionar las primeras 2 en esta transmisión y las últimas 3 ahora en nuestro turno de las 3 de la tarde. ¿Cómo reaccionamos? Primero, debemos de reaccionar con mucho cuidado. Todo creyente ante esta pandemia global debemos de reaccionar con mucho cuidado. Definitivamente que la Biblia nos enseña eso, nos habla de eso, y si tú tienes tu Biblia ahí contigo, quiero demostrarte uno de los pasajes donde el apóstol Pablo insta específicamente de cuidarnos, porque vivimos en días malos, en días peligrosos. Y dice Efesios capítulo 5, si tienes tu Biblia y ve conmigo, Efesios capítulo 5, quiero leer 3 versículos, empezando en el versículo 15. Dice: mirad pues con diligencia. Ahí está. Debemos de tratar esto con diligencia. Debemos de tratar las cosas en nuestra vida con diligencia. Nuestra vida espiritual con diligencia. Todo debemos de hacerlo con diligencia. Y dice el apóstol Pablo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces tú y yo tenemos una responsabilidad de vivir nuestra vida sabiamente. Tomamos decisiones sabias, tomamos decisiones bajo consejo de otros, de personas que nos aman, de personas que conocen, de personas que tienen buenas intenciones para nosotros. Eso es vivir sabiamente. Entonces dice: mira con diligencia cómo caminas, cómo andas, y no como necios, sino como sabios. Y lo dice el versículo 16: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Imagínense, Pablo escribió esto cuando él vivió hace 2000 años atrás. Y si los días eran malos en aquel tiempo, imagínense ahora cómo deben de estar los días hoy, de requete malos. Y lo vemos, ¿verdad? Lo vemos en la sociedad, vemos lo que está pasando, vemos lo que sucede. Usted enciende un noticiero, usted ve las noticias y se da cuenta que hay tanta maldad, hay tanta perversidad en nuestro mundo. Nuestros días son malos. Y luego termina diciendo en el versículo 17: por tanto, no seáis insensatos, camina sabiamente. Vivimos en días malos, no seas insensato, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Para vivir sabiamente,
Tú y yo necesitamos entender lo que dice este libro. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué me enseña? ¿Qué me dice a mí? Para yo poder reaccionar correctamente ante la pandemia global del coronavirus, yo necesito conocer qué es lo que Dios quiere para mí. Aquí está la sabiduría de Dios. La palabra de Dios contiene el plan de Dios para tu vida, para mi vida y para la sociedad y el mundo entero. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Debemos de conocer esto. Una de las preguntas que muchos a mí me han hecho es, por ejemplo, Pastor Natán, ¿será el COVID-19 parte del juicio de Dios? ¿Es juicio de Dios para las naciones? ¿Es juicio de Dios para el mundo que ha pecado? Bueno, la verdad es que no podemos decir con certeza si es o no es. La verdad es que en la Biblia sí hay mucha evidencia en que Dios ha usado cosas como estas, pestes destructoras, que las usa como parte de su juicio. Pero también hay evidencias donde no necesariamente es juicio de Dios, sino que simplemente vivimos en un mundo pecaminoso, en un mundo caído, en un mundo fallado, en un mundo donde entró el pecado y la maldad, y es parte de esa maldad en la cual vivimos. Entonces, no creo que podemos acertar fielmente y sin duda de que esto proviene de Dios. Lo que sí sabemos es, como le mencioné anteriormente en nuestro turno de la mañana, que esto es, si Dios no lo provocó, que no estamos seguros, lo que sí sabemos es que Dios lo permitió. Dios lo permitió. Como Él es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Si Él no quisiera que esto se expandiera en el mundo, lo hubiera terminado con el primer caso. Con el primer caso allá en la China, hubiera terminado esto. Pero como no lo terminó Dios, eso ahí, lo permitió que se extendiera al mundo, entonces Dios tiene un plan de esto. Hay un plan de Dios para nosotros, hay un plan de Dios para ti, hay un plan de Dios para mí. Ahora, otra vez, yo no conozco a nadie creíble que está diciendo esto es juicio de Dios. Es decir, hay gente que sí dice eso y gente que, pero de los que yo conozco, personas que son, que sé que están caminando con Dios y que conocen la voluntad de Dios, no creo que hay personas que afirmen que esto es parte del castigo de Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios conmigo? ¿Qué quiere Dios contigo en cuanto a esto? ¿Qué quiere Dios con nuestro mundo? Lo que sí sabemos y lo que sí nos enseña la palabra, y abordaré esto más adelante, es de que no podemos nosotros reaccionar en pánico. Debemos de tener cuidado, debemos de ser muy prudentes. Y es lo que estamos haciendo. Esta es parte de la razón por la cual estamos transmitiendo aquí en vivo y hemos suspendido temporalmente nuestras reuniones presenciales en la iglesia. Queremos cuidarnos. Y no solo cuidarnos nosotros siendo de forma egoístas, cuidándonos cada uno para no enfermarnos nosotros, pero también queremos cuidar a nuestro prójimo. Queremos ayudar a nuestro prójimo. Puede que yo no me enferme gravemente por el coronavirus, pero a lo mejor sí puedo yo enfermar a otros. Puedo causar que otros se enfermen terriblemente y hasta morir por algo contagioso que yo tenga. Entonces queremos tomar mucha precaución. Estamos muy pendientes de nuestras autoridades, las autoridades de la salud y las recomendaciones que se están dando. Pero una de las cosas que no podemos hacer es entrar en pánico. Esta situación donde la gente en otros lugares, en otras naciones, están corriendo a los supermercados, vaciando los estantes de los supermercados, esas cosas no es correcto. ¿Por qué? Porque estás dejando a alguien sin poder tener acceso a lo que estaba en esos estantes. Entonces estás viendo más tu propio bien que el bien de los demás. Y ahí debemos de tener mucho cuidado. Si verdaderamente nos preocupa el prójimo, si verdaderamente amamos
a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces también debemos de tener cuidado de nuestro prójimo. Entonces cuando hablo de tener cuidado, no es solo cuidado de uno mismo, es también cuidar a los demás, es también cuidar nuestra relación con Dios, es cuidar que aun que no nos estemos viendo muy seguido por lo contagioso que es el coronavirus, podemos tener contacto el uno con el otro, podemos relacionarnos el uno con el otro. Estas cosas son necesarias, lo necesitamos. Entonces, ¿cómo debemos de reaccionar nosotros los creyentes ante una situación tan terrible como lo que está pasando en nuestro mundo? Bueno, debemos de tener precaución, debemos de cuidarnos, tener precaución, cuidar a nuestros hijos, cuidar a nuestra familia, cuidar a nuestros seres queridos, especialmente personas de la tercera edad o personas que tienen alguna debilidad física, alguna enfermedad crónica. Hay que tener mucho cuidado y esa es responsabilidad de todos nosotros, cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás. Pero también la segunda cosa que podemos hacer o que debemos de hacer como creyentes es que debemos de reaccionar en adoración. No solo cuidándonos, pero también reaccionamos en adoración. La iglesia es la gente. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es un edificio físico de bloques, de ladrillo, de concreto. Esa no es la iglesia. Ahora, ese es un local donde la iglesia se reúne, pero la iglesia somos nosotros, la iglesia es cada persona, la iglesia es cada hombre y mujer que ha recibido a Jesucristo en su corazón. La iglesia consiste en los hijos de Dios que están en el mundo entero. Y en situaciones como esta, donde se impide que nos reunamos físicamente o colectivamente, nosotros debemos de mantenernos unidos y conectados como cuerpo de Cristo, conectados en nuestra fe. Dice Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces nos necesitamos el uno al otro. Necesitamos estimularnos el uno al otro para las buenas obras. Y luego dice, versículo 25, Hebreos 10, 25, escucha esto: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Una de las cosas que la Biblia nos insta a nosotros de hacer es no dejarnos de congregar. Nosotros podemos usar, como lo que estamos haciendo ahorita, la tecnología en momentos específicos, en momentos definidos y en momentos muy temporales. Esto que estamos haciendo aquí en línea, donde nos estamos conectando a través de las redes sociales, en línea, lo hacemos por un tiempo muy definido, muy corto, porque no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que el creyente esté conectado con otro creyente. Y si únicamente nos conectamos a través de las redes y nunca más tenemos relación, entonces eso no avanza, no fortalece, y eso no es el ejemplo de lo que es el cuerpo de Cristo. Voy a hablar un poquito más de eso en unos momentos. Pero la tecnología hace que sea mucho más fácil poder escuchar un mensaje, poder adorar juntos como lo que acabamos de hacer hace unos minutos atrás. Podemos conocer la palabra del Señor, escuchar un estudio bíblico, poder ser ministrados con la música, con un cántico de adoración, con una alabanza. Todo eso se hace posible a través de lo que estamos haciendo aquí en línea. Y debemos de usar todas las redes, todas las plataformas de nuestras redes sociales para mantenernos conectados con el mensaje que Dios tiene para nosotros. Ahora, permítame abordar esto por un momento. Esto es muy temporal. Y quiero aconsejarle a usted a tener mucho cuidado. Esto que estamos haciendo en línea y no nuestras reuniones presenciales, esto es muy temporal. Obviamente el poder
conectarnos y sacar nuestro mensaje a través de las redes sociales, esto no es temporal, esto lo haremos. Me refiero a no tener reuniones presenciales en nuestra iglesia. Esto es muy, muy temporal. Si nosotros nos acostumbramos a esto y no reunirnos físicamente, no reunirnos contextualmente juntos, podemos causarnos mucho peligro. Es muy peligroso no congregarse y eso atraerá destrucción. Si uno hace esto como forma de hábito o forma de vida, se convierte en algo muy destructivo. ¿Por qué? Porque al alejarte de la iglesia, de ese grupo unido, al alejarte, al dejar de congregarte, te empiezas a enfriar. Y si te empiezas a enfriar, te vas a convertir en una persona indiferente a las cosas de Dios. Y si te conviertes en una persona indiferente a las cosas de Dios, te alejarás de Dios. Todos necesitamos un pastor. Muchos a mí me han dicho: Pastor Natán, usted es mi pastor virtual. Usted es mi pastor virtual. Yo lo escucho en la radio, en Faro del Espíritu. Yo lo sigo en las redes. Usted es mi pastor virtual. Y les agradezco y muchas gracias. Me honran al escuchar los mensajes que el Señor ha puesto en mi corazón para ustedes. Pero quiero decirle una gran verdad. No lo tomen mal. No lo tome en mal. Pero quiero decirle una gran verdad. No hay tal cosa como un pastor virtual. No hay tal cosa como un pastor que solo me aconseja en las redes y no tiene acceso a mi vida. Eso no funciona. El cuerpo de Cristo no funciona así. Entonces, por eso usted necesita congregarse. Esta falta de congregarnos físicamente, presencialmente, es por un tiempo muy corto y muy definido. Porque tú y yo nos necesitamos los unos a los otros. Le explicaba a alguien en estos días que es como el carbón, un carbón encendido. Tú puedes tener varios pedazos de carbón encendidos y están calientes, están tan encendidos y calientes que hasta blancos están. Y tú puedes agarrar un pedazo de carbón, lo separas del grupo, del resto de los carbones, lo separas y lo pones a un lado. Y tú lo puedes dejar ahí un tiempo. Y en minutos, en cuestión de minutos, ese carbón que ha sido separado empieza a enfriarse. El resto de los pedazos de carbón que están juntos siguen con el mismo calor. Siguen con la misma intensidad de ese calor. Pero ese carbón que se separó, en minutos empieza a enfriarse. Y en cuestión de menos de una hora se apaga. Pero si se hubiera permanecido aquí con el resto de los pedazos de carbón, dura horas encendido. Eso es lo que sucede con nosotros al no tener ese contacto con otros creyentes. Así lo diseñó Dios. Así es el cuerpo de Cristo. Entonces, aunque podemos disfrutar en nuestra casa un mensaje como este, ten cuidado de no decir: mejor me quedo en casa, no voy a la iglesia y aquí escucho el mensaje. Porque esto de congregarnos es más de solo escuchar un mensaje. Esto de congregarnos en una iglesia tiene que ver con nuestra vida espiritual. Tiene que ver con lo que tú necesitas de otros y con lo que otros necesitan de ti. Entonces, te advierto, esto es muy temporal. No te acostumbres a esto. No te acostumbres a levantarte a cualquier hora y quedarte todo el día en tus pijamas y ver el mensaje a través de las redes. Está bien de vez en cuando, hazlo de vez en cuando, pero no es una forma de vivir. Y para cerrar, quiero darte una cosa más en cuanto a esto. Y te lo digo como amigo, te lo digo como pastor. Y yo sé que todos los pastores
que a lo mejor estén viendo o escuchando este mensaje van a decir amén y amén a lo que te voy a decir. Es muy fácil, al no tener reuniones en nuestra iglesia, reuniones presenciales, como lo que estamos haciendo ahora por un breve tiempo, es muy fácil quedarte en casa y escuchar los mensajes en línea de los pastores más conocidos, de los pastores de renombre, por no decir los pastores populares. Usted puede ir a las redes sociales y puede encontrar un sinnúmero de pastores, de ministros, de predicadores, que Dios los usa poderosamente, que tienen una palabra tremenda, por eso son tan populares, por eso son tan conocidos. Y es muy fácil quedarte en casa, escuchar uno de esos mensajes en vez de escuchar el mensaje de tu pastor. Necesitas escuchar el mensaje de tu pastor. ¿Por qué te digo eso? Porque la Biblia dice, las ovejas conocen la voz de su pastor, la escuchan y lo siguen. Entonces, seas parte de una iglesia donde asisten miles o parte de una iglesia donde llegan 5, 6, 7 personas, escucha la voz de tu pastor. Y si tu pastor está proyectando los mensajes, sacándolos en línea, está hablando en línea, tú debes de escuchar la voz de tu pastor. No estoy diciendo que no escuches a esos predicadores populares. Es claro que sí, escúchalos. Escucha el mensaje de parte de Dios para ellos. Pero por favor también escucha a tu pastor. Tu pastor tiene un mensaje de Dios para ti. Y debes de escuchar su voz. Bueno, en el tercer turno del día de hoy voy a compartir las otras 3 cosas que debemos de hacer como cristianos, como creyentes, ante la pandemia global que es esto del coronavirus. Antes de terminar, quiero orar por ti. Si tú no conoces a Jesús y deseas conocerlo, hoy es el perfecto día para que lo conozcas. Y yo quiero orar por ti. Si tú no conoces a Jesús y deseas conocerlo, ahí donde estás, cierra tus ojos y repite esta oración después de mí. Padre Celestial, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Reconozco que solo Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, puede perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres. Gracias por permitirme escuchar esta transmisión. Y ahora yo sé que tú me escuchas. Y desde hoy en adelante no seré la misma persona, porque soy tu hijo o tu hija. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Felicidades por recibir a Jesucristo. Te pido que te comuniques conmigo, que me escribas. Aquí está el número telefónico, aquí está el correo. Quiero escuchar de ti, quiero conocerte, quiero orar por ti personalmente y quiero ayudarte a crecer en tu fe. Quiero que conozcas todo lo que Dios tiene para tu vida. Dios tiene un propósito maravilloso. No te pierdas ese propósito que Dios tiene para ti. Crece en tu fe, camina con Él y queremos aquí ayudarte a lograrlo. Entonces, comunícate conmigo. También te recuerdo que este mensaje estará en nuestro canal YouTube, Pastor Natán Alfaro. Te invito a que te suscribas. Ahí estará este mensaje y también la segunda parte de este mensaje que voy a compartir en nuestro tercer turno. Que Dios te bendiga, no te pierdas la transmisión de nuestro tercer turno donde voy a terminar los consejos de cómo reaccionar ante la pandemia global del coronavirus. Dios te bendiga, te saluda el Pastor Natán Alfaro y te recuerdo que hoy es el primer día, el resto de tu vida bendecida.